que perdón, el carácter será lo mismo que el temperamento, sí o no y por qué. Y espero sus respuestas, ya sea en el chat o audibles. Bueno, las relacionamos porque están relacionadas, pero no es lo mismo. Así que vamos a ver un poquito más. En cuestión del carácter, nosotros es importante que recordemos que todo lo que viene de Dios y nosotros aceptamos y aprendemos de Él, es contado como sabiduría y ciencia, pero es una sabiduría y una ciencia divina, no como la que conocemos. A veces en nuestras definiciones de las cosas como educación o la ciencia hemos tenido un concepto erróneo, no bíblico de eso. Isaías 33:6 dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia. Y esto ahora hay que ponerlos a pensar. ¿Hay mucho conocimiento ahora en día al alcance de las manos? Sí. ¿Hay mucha ciencia? Muchísima. La tecnología está cada vez más alta, más desarrollada, más innovada y a veces pareciera que no la pudiéramos alcanzar. Pero es importante que nosotros entendamos que mientras que nosotros recibimos sabiduría y entendamos la ciencia de Dios, el que creó todo, entonces podemos mantenernos en el camino correcto. Entonces, en cuestión del carácter, ¿por qué es importante el desarrollo del carácter en la verdadera educación? Porque es lo todo, es lo todo. La educación tiene como propósito restaurar la imagen de Dios en el alma, o sea, en el cuerpo, en nosotros, en el ser, en el alma viviente. Entonces, si tenemos esa restauración, estamos siendo redimidos. Recuerden que la verdadera educación es sinónimo de redención. Y eso no puede pasar si nuestro carácter sigue igual. Nuestro carácter tiene que cambiar. Ya no puede ser nuestro propio carácter. Cuando conformamos, empezamos a caminar con Cristo, nuestro carácter debe de tener un cambio, quizá no un 180 grados, pero empezar a hacer pasos para la transformación del carácter, que es lo único que nos vamos a llevar con nosotros, es lo único. Y es el carácter de Cristo el que tenemos que reflejar. Entonces, por eso es la redención, por eso es restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Y para que eso pueda ocurrir, necesitamos, si sí o si sí, que nuestro lóbulo frontal esté receptivo. Si todo eso está echado a perder o está apagado, no vamos a tener esta restauración, porque nuestra mente está rechazando a Dios. Nuestros hijos pueden estar rechazando a Dios. Entonces, por eso es bien importante el desarrollo del carácter en los primeros años. Muy bien, vamos a sus lecturas. El capítulo 25 habla acerca de la educación del carácter. Y hay algunos puntos claves que voy a compartir con ustedes, pero antes pensemos en estos personajes bíblicos. ¿Cómo era el carácter de Daniel? ¿Cómo fue el carácter de José? ¿Qué tenían en común ellos en cuanto a su carácter y a su desarrollo? Em, el carácter es la mayor evidencia del cristianismo. Nuestro carácter habla por nosotros. ¿Por qué? Porque lo que nosotros reflejamos a los demás por medio de nuestro carácter es lo que ven en nosotros. Entonces, ¿qué ven nuestros hijos de nosotros acerca de nuestro carácter? ¿Qué ven en iglesia acerca del carácter de otros? ¿Qué pueden ver otros niños en el carácter de nuestros hijos? Porque hablan, es una evidencia, es un testimonio del cristianismo. La educación verdadera busca la perfección del carácter. Hay muchos que dicen que no podemos llegar a la perfección del carácter, o yo incluida pensaba así. La educación verdadera busca la perfección del carácter. Se busca. Y no, esto de la perfección no va a ser una perfección a nuestra propia manera o nuestra opinión. El Señor Jesús en su gracia
y su intersección por nosotros, Él purifica nuestro carácter y Él califica lo que es la perfección del carácter. Pero nos dio su ejemplo, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo de muchos personajes más que tenían esa formación del carácter pulido. Am, Uso de ejemplos bíblicos, por ejemplo, José y Daniel. Y aquí viene mi pregunta, ¿qué tenían ellos en común en cuanto a su carácter? Ahí voy a dejar la pregunta para que la contesten después de que veamos qué es el carácter. El término carácter, ay, perdón, se me movió esto. El término carácter es de origen griego y significa marca. Cuando nosotros marcamos algo, lo sellamos, decimos esto pertenece a esta persona, esto es una estampa que va a ir a cierto lugar, esta marca de mi ropa dice que es cierta marca, le estoy dando ejemplos. Entonces, en términos de la marca, el carácter de Cristo, ¿qué tenemos nosotros? Si queremos tener la marca de Cristo, es precisamente eso, el carácter. Entonces, el término carácter es de origen griego y significa marca, incisión. De manera general, el carácter es el modo en que un individuo actúa habitualmente ante cierto tipo de situaciones. Entonces, es como nosotros nos comportamos ante varias situaciones. Pero cuando vemos en ello a una persona, por ejemplo, a veces decimos que esa persona tiene mal carácter. ¿Será que tiene mal carácter o tiene mal temperamento? Luego, aquí abajito dice, el carácter se forma. El temperamento son rasgos más biológicos. Aquí me faltó una letra. Pero el temperamento son rasgos más biológicos con los que nosotros ya nacemos, en cómo son nuestros papás, los rasgos biológicos de nuestros padres en cuanto al temperamento. Pero el carácter ese es moldeable. Esa es la gran bendición, que podemos moldear nuestro carácter y también se puede moldear el de nuestros hijos. Entonces, ahora sí, voy con la pregunta. ¿Qué tenían en cuestión de carácter en común Daniel y José de la Biblia? Y espero sus respuestas. Hermana Bellanit. Tenían sus principios firmes en Dios. Estaban totalmente convencidos que no le servían a los hombres, sino que directamente le servían al Dios, al Todopoderoso. Y por servirle al Dios Todopoderoso, al soberano Dios, no se daban margen de caer, o sea, de no depender de Él para no caer en la tentación, porque tenían muy elevado su misión de ser servidores del Dios Todopoderoso. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a hacer una lista de lo que son algunas características del carácter. Entonces, la hermana mencionó uno muy importante que es el servicio. El servicio es una característica de un buen carácter desarrollado. Hay unos que no les gusta servir, ¿ok? Y si en la casa los niños no sirven, imagínense que van a servir afuera. Muy bien, hermana Yadira. Ok, ya, sorry. Buenas noches. Bueno, ok, uno de los caracteres que se puede ver entre ellos es su integridad, ¿verdad? El ser honestos, el ser leales, ¿no? Ujú, El tener, como la hermana dice, ese amor al servicio, el saber trabajar. ujú. Les dejo para que otros también participen. Ok, No. muchísimas gracias. Entonces escuché integridad, honestidad y me faltó otro más que dijiste. Creo que el servicio ya estaba incluido cuando
Bueno, pero tengo integridad y honestidad, así que en realidad vamos a ir viendo servicio, integridad, honestidad. El chat tengo pacientes, eran pacientes los dos, así que vemos la paciencia. ¿Tenían paciencia? Claro que tuvieron paciencia, tuvieron que pasar por tantas cosas y tuvieron paciencia y tuvieron fe, ¿ok? Fidelidad, creo también. O fidelidad, ¿ok? Bueno, ¿qué es qué es fidelidad y fe están relacionados, ¿no? Y fe, voy a añadirlo porque solito, pues cada palabra puede significar algo. Eran reverentes a Dios, sí, eran reverentes. ¿Algo más? ¿Qué características tenía Daniel y José? ¿Qué más podemos ver? ¿Tenían temperancia? ¿Eran temperantes? ¿Vimos en su vida temperancia? Mucha temperancia. ¿Qué más? ¿Qué otras características tenían en común? Que las voy a repetir otra vez. Servicio, paciencia, fe, integridad, honestidad, fidelidad, reverencia, temperancia. Y si quieren agregar algunos más, los pueden escribir en el chat. Pero todo eso tenían en común y muchísimas cosas más, estos chicos. Y estos rasgos de carácter no se desarrollaron de la noche a la mañana. No es que yo llegué a Babilonia o llegué a Egipto y ya tenía estos rasgos de carácter. No es que haya llegado José y haya llegado Daniel y ya ahí en ese mismo día de la prueba ya tenían esos rasgos de carácter. Eso es algo con lo que ellos practicaron, algo que ellos estuvieron desarrollando durante toda su infancia. Acaban de agregar uno más, perseverancia, perseverantes, eran perseverantes, perseverancia. Ok, muy bien, espero que los vayan anotando porque son bien importantes, son cosas que nosotros queremos cultivar en nuestros hijos, ¿ok? Y las vamos a utilizar durante el desarrollo de hoy. Así que algunas citas que quiero compartir con ustedes y si ustedes tienen algo que añadir pueden levantar su mano respecto a su lectura. El carácter no se obtiene por casualidad. Es el resultado del esfuerzo perseverante, ¿ven? La perseverancia. Perseverante en obedecer principios rectos. Y eso está en la página 225. La mejor herencia que los padres pueden dar a sus hijos es un carácter bien desarrollado. Si le van a dejar algo a sus hijos, déjenle un carácter bien desarrollado porque le va a perdurar toda la vida. Las pruebas y los conflictos son para el bien del hombre, pues las victorias obtenidas sobre el yo y el pecado son de mayor valor que las riquezas. A veces decimos, no queremos pruebas, no queremos conflictos, pueden ser bien difíciles, ¿no? Pero acuérdense que Jesús mismo tuvo desafíos en su infancia, José también. David tuvo desafíos en su infancia y esos desafíos les ayudaron a crecer y desarrollar. Así que aunque queramos eliminar los conflictos de la vida de nuestros hijos, hay que dejarlos a cierto límite a poder vencer esos obstáculos a su edad, bueno, dependiendo de su edad, y nosotros intervenir cuando sea necesario. El mundo no necesita tantos hombres de gran intelecto. Fíjense qué importante es esto. El mundo no necesita tanto hombres de gran intelecto como de carácter noble. Necesita hombres cuya capacidad sea dirigida por principios firmes. Sabiduría ante todo. Por tanto, adquiere sabiduría, pero ya dijimos qué tipo de sabiduría o cuál sabiduría. La lengua de los sabios adornará la sabiduría que viene de Dios. Ahora, ¿qué papel tiene la educación? La verdadera educación imparte esa sabiduría. Entonces ya vemos que la verdadera educación no solamente es redención, sino que imparte sabiduría. Cuando nosotros estamos educando a nuestros hijos en la verdadera educación, estamos impartiendo sabiduría. Enseña el mejor empleo que se puede dar no solo sino a todos nuestros conocimientos y facultades.
De ese modo abarca toda la gama de nuestras obligaciones hacia nosotros mismos, hacia el mundo y hacia Dios. Así que nuestro desarrollo del carácter no solamente va a ser de un beneficio personal, sino a todo el mundo prácticamente. ¿Por qué? Porque nuestro carácter refleja quiénes somos. ¿Algo más que agregar, hermana Bellanita? Adelante. Dice que todo lo que se haga debe hacerse por servicio y por amor. Y me llama mucho la atención que dice que la verdadera educación imparte sabiduría. O sea, qué lindo educar a los hijos en la sabiduría, porque la toma de decisiones y que sea esa decisión para Dios es edificante. Me llamó mucho la atención eso. Y dice que la necesidad de hombres cuya capacidad sean firmes por sus principios. De pronto en estos momentos no somos coaccionados como lo fue Daniel en el momento en el foso de los leones o sus amigos en el horno de fuego. Em, pero en algún momento habrán a estos jóvenes una situación en la cual tendrán que estar firmes y qué interesante decirle a nuestros hijos, pase lo que pase, debemos estar firmes en el Señor. Amén, amén. Muchísimas gracias. Así es, la sabiduría de Dios. Muy bien, algunas otras citas que quizá también las tengan ustedes de importancia. En semejante momento, fíjense, y eso son las preguntas que también quiero que nos hagamos el día de hoy, porque a veces nos dejamos llevar por las noticias, por todas las cosas que están pasando, y sí tenemos que estar conscientes que estamos viviendo tiempos difíciles, pero si pasamos mucho tiempo en todo eso, nosotros mismos nos afectamos emocionalmente. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de estar haciendo ahorita? ¿Qué es lo que deberíamos de estar haciendo ahorita? Que es lo mismo que la hermana G. de Way está diciendo aquí. En este momento, ¿cuál es la tendencia de la educación que se da? ¿Qué motivo tiene generalmente en vista? La complacencia del yo. Gran parte de la educación que se da es una perversión del arte pedagógico, porque el arte pedagógico debe de ser algo primeramente natural, orgánico lo más posible. Entonces, en cuestión de educación, ¿qué es la tendencia que tú tienes en el hogar? ¿Por qué estás educando en el hogar? Los que están educando en el hogar. O en algún aula de iglesia o de escuela. ¿Por qué estás educando? ¿Para qué? ¿Qué motivo tienes? Entonces, ¿bajo qué, para qué y cuál es tu motivación? Deberías tú estar educando. La verdadera educación contrarresta la ambición egoísta, el afán de poder, la indiferencia hacia los derechos y las necesidades de la humanidad que constituyen la maldición de este mundo. Fíjense, con la verdadera educación nosotros podemos contrarrestar la ambición egoísta y el afán de poder. Hablamos la semana pasada de las competencias, ¿no? Y cómo sale eso, el ego de cada quien, el orgullo. Y la verdadera educación lo contrarresta. En todas las generaciones y en todos los países, el verdadero cimiento y el modelo para la edificación del carácter han sido los mismos, o sea que no han cambiado. El modelo sigue siendo el mismo, ¿ok? Para la edificación del carácter. Ha cambiado los tiempos, pero no ha cambiado el modelo. La ley divina es esa parte de la edificación del carácter. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El gran principio manifiesto en el carácter y en la vida de nuestro Salvador es el único cimiento y la única guía seguros. Entonces, en esa guía que tenemos, que es la ley divina, es donde podemos nosotros, es el modelo de desarrollo de nuestro carácter. Son 10 cosas, ¿no?, que están dentro de esa ley divina. Y todas, seguir esas cosas por resultado al amor del Señor que le tenemos, nos va a ayudar en el desarrollo del carácter. Ahora, esa ley divina es una ley de amor. Y ese es otro rasgo del carácter, el amor. El amor. Nosotros vemos el amor de Dios ahí por nosotros. Muy bien. Ahora, ¿cómo reflejar la fe en las decisiones diarias? ¿Ok? Es una pregunta que también les hago el día de hoy.
mañana qué desafíos puedas tener, cómo vas a reflejar esa fe que tú tienes o tus hijos. O quizá ya has enfrentado circunstancias el día de hoy y qué decisiones se tomaron que hablaron de la fe que tú tienes en Dios. No sé qué circunstancias hayan tenido ustedes el día de hoy o sus hijos, pero en las decisiones que nosotros tomamos en los desafíos es donde nosotros vemos, podemos poner en práctica nuestra fe. Ya vimos que la fe es un riesgo, es un rasgo del carácter. Muy bien, vamos con el siguiente no sé si quieran agregar algo más hasta aquí del capítulo 25. Hermana Bellanit. No sé si estudié el mismo y decía que el carácter y que el carácter, la educación y el carácter, ¿sí? Ahí también decía que allí se tomaba el estudio, o sea, normalmente el estudio, perdón, el estudio, digamos, normal cansaba las mentes y por lo menos estudiaban, decía que la literatura. Y que esta literatura, ¿cuáles eran las fuentes? Dice del paganismo y de que se alimentaban los jóvenes de corrupción e idolatría. Y que estos autores no tenían el aprecio por los principios ni los modales. Estos autores eran modernos y que el lenguaje mostraba una belleza falsa, que era un disfraz. Y cuando o sea, se tomaban de estas fuentes, los novelistas hablaban de encantamientos y fantasía, que se quitaba el tiempo que se necesitaba para estudiar lo verdadero. Y por otro lado, hablaba también de la ciencia, que enseñaba siempre desde los años muy pequeños hasta la universidad, sigue estimulando la teoría de la evolución y que no imparte el conocimiento de Dios y que hace mezcla de teorías para que las personas sean más incrédulas y no crean en la veracidad de la palabra de Dios. Esto me llama mucho la atención porque o sea, en la educación normal se eleva mucho esto de que sean muy eh, autocríticos y que tengan, pero en realidad no, no está motivando a la relación con Dios, sino a ser más alejados del Señor y a creer falsas filosofías. Y se lo llama como un disfraz y lo aleja de la palabra de Dios. Entonces, me parece muy delicada la situación. Sí, muchísimas gracias, hermana. Sí, ahí expone la hermana G de White precisamente qué peligro podemos tener en las metodologías de enseñanza, en las metodologías de enseñanza y las herramientas de enseñanza. Las herramientas pueden ser una currícula, los libros de texto, la manera en que ustedes imparten la enseñanza. Eso todo son metodologías de enseñanza. Y para este capítulo 26 vamos a hablar acerca de algunos métodos que se han ido al extremo. La relación personal es esencial, es una metodología. Si ustedes tienen una relación personal con su hijo, con su hija o con su estudiante, es esencial para el aprendizaje. Que la educación sea sencilla y eficiente. Eso lo hemos visto mucho en la verdadera educación. Dominar los ramos inferiores primero que los superiores. ¿Qué significa eso? Que a veces los niños quieren, o nosotros, no, ni los niños son, nosotros somos los que queremos que aprendan un montón de cosas complicadas, pero todavía no tienen lo básico aprendido. Entonces van a tener muy poco éxito en las otras cosas. Es esencial que dominen primero los ramos inferiores. El versículo para este capítulo dice, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. Así que, ¿para qué estamos educando nosotros? Para otorgar a los jóvenes inteligencia y cordura, que significa que es parte de su desarrollo del carácter, ¿verdad?
Entonces, para aquellos que también nosotros somos estudiantes, queremos recibir sagacidad, queremos recibir inteligencia y cordura de parte del Señor, pero también impartirla cuando nosotros estamos enseñando a nuestros hijos, cuando el Señor nos capacita. Muy bien. Bueno, aquí vemos una familia, ¿no es cierto? Una familia con un montón de libros. Y es lo que estaba hablando la hermana Bellanid, que tenemos que tener cuidado con la literatura. En ese tiempo en el que Elena G. de Way escribió, pues ella se habla mucho acerca de la literatura, porque la literatura era el medio por el cual la gente se educaba en su mayoría. Ojalá que ahora fuera la literatura, ¿no? Pero ahora tenemos otras cosas con las que nos podemos maleducar o educar. Y con eso también hay que tener cuidado. En todo aspecto de la educación debe haber fines más importantes que lo que se logra mediante el mero conocimiento técnico. Podemos tener mucho conocimiento técnico, teórico, información, pero hay algo más importante que eso. Dice, tómese por ejemplo el caso del lenguaje. El caso del lenguaje. Es de mayor importancia la capacidad de escribir y hablar la lengua propia con facilidad y exactitud que aprender idiomas extranjeros vivos o muertos. No es que sea malo aprender otros idiomas, ¿verdad? Pero si no podemos hablar bien y nuestros hijos no se pueden comunicar bien en su propio idioma, ¿cómo esperamos que van a aprender otro? Y en el caso del uso del lenguaje, hasta una clase tenemos de eso, ¿para qué debemos educar a nuestros hijos en el lenguaje? ¿Qué es de mayor importancia? ¿Alguien puede dar algunos ejemplos? ¿Para qué se nos pide que eduquemos a nuestros hijos en el lenguaje? Creo que ya mencioné en algunas otras clases, pero si alguien más tiene alguna opinión. Hermana Yadira. Y entiendo que es algo que les sirva para poderse expresar correctamente, para poder tener una buena respiración, un mismo tono, saber manejarse al hablar en público. Ujú. Y para beneficio, ¿no? No solamente personal, sino de ministerio. El ministerio que tenemos todos en el hogar. El poder expresarse, el poder leer correctamente, el hacer pausas, es importante y eso se desarrolla en el culto del familiar, en el altar familiar. Por eso es tan importante el altar familiar. La mejor escuela para la enseñanza del idioma es el hogar. Pero puesto que su trabajo se descuida con tanta frecuencia, ¿a quién le toca hacer el trabajo? Le toca al maestro, o sea, en la escuela, ayudar a los alumnos a adquirir buenos hábitos de expresión. ¿Y cómo llegan alumnos que no tienen hábitos de expresión? Y los maestros hacíamos, porque yo también hacía lo mismo, tratábamos lo imposible para que esto sucediera. Y es mucho trabajo, no se puede tan fácilmente. Así que es importante entonces recapacitar acerca de cómo hablamos en casa, qué leemos en casa, cómo nos comunicamos en casa, qué escuchamos, qué práctica hacemos de la lectura de la Biblia, la exposición de una historia. Es importante porque estamos dando el mensaje del Señor. Los niños necesitan aprecio, simpatía y estímulo, pero se debería evitar que se desarrolle en ellos el amor a la alabanza. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Qué es amor a la alabanza? ¿Qué va a pasar cuando los alabamos constantemente? Su ego va a relucir. No es prudente prestarles una consideración especial ni repetir delante de ellos sus agudezas o ocurrencias. El padre o el maestro que tienen presente el verdadero ideal de carácter y las posibilidades del éxito no pueden fomentar ni estimular el engreimiento. Esa palabra está difícil. No alterarán en los jóvenes el deseo o el empeño de exhibir su habilidad o su pericia. El que mira más allá de sí será humilde y sin embargo poseerá una dignidad que lo capacitará para no sentirse disminuido ni desconcertado ante el fausto exterior de la grandeza humana.
Entonces hay que tener cuidado también cómo nosotros motivamos a nuestros hijos, qué palabras utilizamos, el decirles palabras que les hagan sentir bien, pero tampoco que se sientan superiores que los demás en cuanto a sus actividades. Hermana Bellanit, ¿quería agregar algo o ya se mencionó? Me llamó mucho la atención que decía que se enseñaba matemáticas, o sea, digamos las fórmulas, pero que en realidad los estudiantes o los niños o los jóvenes no sabían hacer sus propias, eran incapaces de hacer sus propias, llevar cuentas sencillas. Y allí hablaba de lo importante que era de que ellos vieran la contabilidad del hogar, cuánto se gastaba, cuánto se necesitaba, si había que invertir para un vestido, si ellos qué necesitaban y que llevaran esa contabilidad y motivarlos a que esa economía creciera. Me llamó eso la atención. Y con lo que su merced hablaba el uso del lenguaje, dice que se enseña a los niños a que repitan y repitan y repitan en los colegios, pero que ellos no saben comprensión lectora, no saben ortografía, no saben redactar y no saben lo que están leyendo. Es que es importante que manejen la Biblia, la lean, la comprendan, el por qué, el para qué, y eso los va a tomar para que ellos hagan un análisis y que esa experiencia que se ve en la Biblia les ayude a ellos a tomar decisiones y se incremente su fe y sus valores. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, y es lo mismo que cuando quieren aprender otro idioma, ¿no? Queremos que aprendan otro idioma, pero todavía no saben el suyo propio. Entonces es bien importante. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, la utilizamos como libro de texto, los niños aprenden muchísimas cosas, vocabulario, contexto, estructuras de enunciados, manera correcta de escribir. Hay muchísimo que pueden aprender. No es necesario, nosotros a veces queremos llenarlos de cosas que no son necesarias y más ahora, por eso les hacía esas preguntas, ¿por qué estás enseñando? ¿Por qué quieres enseñar con la verdadera educación? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu objetivo? Porque bajo eso es lo que tú tienes que aprender, ver cuáles son las prioridades educacionales cristianas para tus hijos. Según se le enseña con demasiada frecuencia la historia, vamos a hablar acerca de la historia, porque la historia es importante, ¿verdad? Que conozcamos historia. Pero, ¿qué tal si yo les empiezo a hablar a una clase de, bueno, esta imagen se parece ay, se me fue el nombre, al coloso romano, lo dije bien, ¿Coliseo? al Coliseo romano. Y si yo empiezo a hablar del Coliseo romano, fueron hechos por los romanos y aquí había gladiadores y aquí había bestias y era como un anfiteatro. Si no les doy un contexto en cómo lo puedan entender, pues no va a tener valor para ellos. ¿A qué le puede interesar a ellos un lugar donde se peleaba la gente o había animales? A muchos. Pero sin embargo, cuando les damos un contexto bíblico de dónde viene todo esto, entonces es más relevante para ellos. Así que no es nada más cuestión de enseñar historia por enseñar historia, agarrar un libro de historia y vamos a hablar de la cultura romana y ya. Tiene que haber una base. ¿Y por qué quieres tú que tus hijos aprendan de la cultura romana? Según se le enseña con demasiada frecuencia la historia, es poco más que un informe acerca de la ascensión y la caída de los reyes, de las intrigas palaciegas, las victorias y derrotas de los ejércitos, una historia de la ambición y la avaricia, el engaño, la crueldad y el derramamiento de sangre. Si se le enseña así historia a los muchachos, necesariamente son resultados serán perjudiciales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la historia de, pues, dijéramos de algún emperador romano. Generalmente se habla de todo lo malo que hizo, algunas cosas buenas que hicieron, de puras guerras, de puras matanzas. Y si nada más vamos a enseñar por enseñar eso, ¿qué beneficio tiene? Ninguno. Entonces, hasta para enseñar historia a nuestros hijos debemos de tener cuidado. La repetición dolorosa de crímenes
y atrocidades, las enormidades y las crueldades descritas siembran semillas que muchas vidas dan como fruto una cosecha del mal. Así que no es necesario exponer a nuestros hijos a todo esto en la historia. Si no lo hacen en las películas y tienen ustedes cuidado con lo que ellos ven, ¿por qué en la historia? Y además hay edades para poder apreciar todas estas cosas. A un niño de 5 años no se le debería de estar presentando nada de esto de violencia, ¿ok? Aunque sea bíblica. Que la Biblia tiene muchas secciones que hablan de guerras, de matanzas y son fuertes. Entonces hay que tener cuidado cómo se presenta también la historia bíblica. Al enseñar matemáticas, que es lo que decía ahora, vamos a cambiar a matemáticas. No sé si alguien más quiere decir algo de la historia antes de seguir con matemáticas. ¿No? La otra vez alguien hizo una pregunta acerca de eso. ¿Qué pasa si mi hijo tiene tendencia a las armas, a que les gusten jugar que con cosas violentas? Aunque la Biblia diga y hable acerca de cosas violentas, ¿se lo leo a mi hijo o no se lo leo? Y en lo personal y conforme a lo que hemos leído, no. Cada mente es diferente, entonces espérate más tiempo para integrar. De hecho, personalmente yo, como mamá, el libro del conflicto de todos los siglos, no lo leí con mi hijo hasta apenas el año pasado. Am, Él sabía las bases y varias cosas, pero no tanto porque hay muchísimo que todavía, para mi opinión en su mente, todavía no estaba listo. Pero ustedes deben de conocer a sus hijos y saber qué tan qué tan emocionales son, cómo pueden responder a ciertas situaciones. Ok, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario acerca de la historia? Hermana Yadira. Sí, Tania, perdón. Sí, es que sí no me queda claro el primer párrafo. El primer párrafo no, como un ejemplo, porque este, bueno, sí entiendo que si vemos que hay mucha violencia, ¿no? En la historia bíblica, hay cosas que deberíamos entonces tratar de como evitarlas, ¿no? pero, pero no me queda del todo claro porque hay momentos donde pasan cosas malas, pero hay una enseñanza. Entonces, tenemos que, bueno, creo que me estoy respondiendo yo, tenemos que ir evaluando, ¿no? Cómo son nuestros niños, cómo les podemos presentar la historia de manera que no les cause una impresión muy fuerte, ¿verdad? Me acuerdo que Dani hizo con su sandalia, él colocó un hilo y con Legos, porque a él le gusta hacer Legos también, pero él tenía que 6 años, y con Legos y con la sandalia colocó lo que Amán, y donde fueron a colgar a Amán, y colocó el muñequito de Legos colgando de un hilo. Y yo me asusté cuando vi eso. ¿Qué es eso? Es cuando colgaron a Amán. Entonces me quedé así, no me agradó, porque no me agradó, pero dije, sí, me entiendo ahora, realmente no es, hay que esperar ciertas edades, ¿no? Para poder hablar de ciertos temas. Bueno, por eso yo decía depende de qué tan emocionales sean los niños, porque hay niños que ya se naturalizaron a muchas cosas por el medio ambiente en el que hemos vivido y se les hace pues normal, ¿no? También por los ejemplos de otros niños, etcétera. Y hay otros que ya empezaron a leer acerca de las historias bíblicas a temprana edad que pueden tener un poco de violencia y pues también se razonan de manera diferente, ¿no? Todo tiene una consecuencia y esta fue su consecuencia, ¿no? Y ni modo, son consecuencias. Y también cuando eso suceda, pues la puedes tú relacionar como una manera de enseñanza. Cuando Dani no hace algo mal, hay consecuencias. Cuando no hace algo bien o desobedece, hay consecuencias, ¿no? Hay reglas en casa. Hay cosas que son naturales y hay otras cosas que los papás lo ponen.
Así que todo depende de los niños, pero de acuerdo a lo que lo leí hoy, y eso que ya lo había leído antes, y lo volví a leer, hay que evitar ciertas cosas para la mente de nuestros hijos, definitivamente. Y ante la exposición de la historia, así, si van a agarrar un libro de historia y enseñar, pues ¿cuál es tu razón para enseñarlo, no? ¿Y por qué? ¿Ok? Pero tristemente desde la historia de Adán y Eva nosotros vemos violencia, ¿no? Con Caín y todo eso. Pero hay pasajes e historias de la Biblia que son fuertes, de las guerras con los israelitas, de los sacrificios de niños y todo eso. Entonces, ese es otro tipo, ya vamos de niveles a niveles, ¿no? De violencia. Muy bien. Ahora vamos con matemáticas. Al enseñar matemáticas, se lo debiera hacer en forma práctica. Se debería enseñar a todo joven y a todo niño no solamente a resolver problemas imaginarios, sino a llevar cuentas exactas de sus propios ingresos y gastos. Así es una buena manera de aprender matemáticas. Van a aprender a sumar, a restar y va a llegar el tiempo que tienen que multiplicar y ustedes pueden utilizar esas herramientas para hacerlo. Hemos hablado de otras maneras en que pueden aprender matemáticas prácticas en la cocina, en la jardinería, en la carpintería, en algún trabajo útil que hagan, en las manualidades. También tiene que aprenden medidas, aprenden números, aprenden peso, aprenden perímetro, geometría, bastantes cosas. Entonces, ¿qué quiero yo que mi hijo aprenda en matemáticas? Hay otros que tienen mucha libertad de qué enseñar y cuándo enseñarla, otras no. Otros países necesitan un formato que entregar, reportes que dar, evaluaciones que hacer, pero entre más práctico sea, mucho mejor. Para aquellos que tienen que rendir cuentas al gobierno, empiecen con lo práctico y luego ya hacen algunos trabajos escritos con hojas y lo van a hacer mucho más rápido los niños que si hubieran empezado ustedes por las hojas y llenar hojas y llenar hojas. Y también ya hablamos de la edad en otros cursos, cuando se recomienda que aprendan ese tipo de matemática escrita. ¿Alguien recuerda? Es lo mismo que la lectura. A los 5 años, a los 6, a los 4, ya dirá. Bueno, en las niñas es como a los 7 y los varones sería alrededor de los 9. Ujú. O sea, no forzarlos, no acelerar el aprendizaje cuando su mente no está lista, especialmente de cosas abstractas, que sería la escritura y todo lo de matemáticas escrito. Por eso empezar con lo práctico. Ya después, cuando lleguen a los 10, si ustedes les dan problemas escritos, lo van a agarrar en meses. Todo lo que supuestamente los demás aprenden en kinder, primero, segundo, tercero, ellos en meses lo van a tener. No necesitan tantos años. Así que aprenda a usar el dinero para enseñar matemáticas, es una buena herramienta. Ahora, ¿qué relación hay entre la metodología y el desarrollo del carácter? ¿Qué importa entonces qué enseñamos, qué recursos, qué libros nosotros utilizamos para el desarrollo del carácter? ¿Sí o no? Claro que sí. Porque también, fíjense, un niño de 5 años que me lo voy a sentar a hacer matemáticas, a sumar y restar, ¿cómo le está ayudando su carácter? Es pura memorización. Entonces, no sé si vieron ustedes en la pandemia cómo los padres ponían a hacer a sus hijos matemáticas y los niños ni los papás tenían paciencia, ¿ok? Y les regañaban para que hicieran sus matemáticas, les gritaban, los niños llorando. No, si ustedes ven ese tipo de reacción, tienen que cambiar su metodología. Muy bien, no sé a qué horas son, ¿alguien me puede decir a qué horas son? ¿Cuánto falta? Y hoy ya llegamos a la hora, porque no tengo mi teléfono conmigo. Y mi computadora no me deja ver tampoco.
Pues aquí en Colombia son las 9 ¿Ya? p.m. Las 9 p.m. en Colombia. Ok, ya llegamos a la hora. Ok, vamos a ver este capítulo por último. Capítulo 27, los modales. El amor no hace nada indebido. Y hablamos que uno de los riesgos del carácter es el amor. Y el verdadero amor no quiere hacer cosas indebidas. Hablamos de la ley de Dios, que es el reflejo de Él, y nosotros obedecemos por amor a Él, no porque nos va a ir mal, ¿verdad? Es una barrera, sí, es una barrera de amor, de protección, pero generalmente nosotros obedecemos por amor, es algo automático que hacemos porque amamos a Dios. Igualmente cuando nuestros hijos eh, nos obedecen por miedo, nos obedecen por terror o nos obedecen por amor, ¿verdad? Que es mejor que nos obedezcan por amor, ¿verdad? Que por miedo. Así que es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar en el carácter para que nos ayuden, para que les ayuden a ellos a desarrollar ese amor. En este capítulo, algunos puntos claves son: el amor todo lo puede. La alegría y cortesía son importantes, que nosotros seamos corteses y que seamos alegres en el hogar para que ellos también lo sean. La Biblia prescribe la cortesía. Aprender reverencia también es importante en el hogar. Muy bien. Aquí tenemos alguna imagen bueno, no, está en inglés, pero algunas de las cosas que a veces nosotros les enseñamos a nuestros hijos a decir para que tengan buenos modales, ¿verdad? Podrías hacer esto por mí, me ayudas, es posible, podrías amablemente hacer esto por aquella persona. Les enseñamos a decir por favor, con permiso, permíteme, te puedo ayudar en algo. Cuando van a saludar a alguien, cómo saludan, con cortesía, o se pasan derecho y no miran a la gente ni a los ojos, o les dan un buen saludo. Cómo comen a la mesa, son corteses cuando estamos comiendo. Los descorteses sacrifican muchas de las experiencias más dulces y beneficiosas de la vida, con frecuencia debido a su falta de reflexión. Los padres y maestros deberían cultivar especialmente la alegría y la cortesía. Entonces, fíjense, la cortesía es un riesgo del carácter, así que en su lista váyanlo escribiendo: cortesía, alegría, son características del carácter, de un buen carácter. Y si piensan en Jesús, Jesús tenía todas estas cosas que hemos mencionado. Todos pueden poseer un rostro feliz, una voz suave y modales corteses, y estos son los elementos poderosos. Los niños se sienten atraídos por los modales alegres y animosos. Si los tratan con bondad y cortesía, manifestarán el mismo espíritu hacia ustedes y entre sí. La esencia de la verdadera cortesía es la consideración hacia los demás. La educación esencial y duradera es la que amplía el ámbito de la simpatía, esa es otra característica, simpatía, y estimula la bondad, otra característica del carácter, hacia todo el mundo. La pretendida cultura, o sea, donde ahora como vivimos, que no lleva al joven a ser comedido con sus padres, a apreciar sus buenas cualidades, a ser tolerante con sus defectos y solícito con sus necesidades, que no le mueve a ser considerado y afectuoso, a ser generoso, otra cualidad, y útil con el joven, el anciano y el desafortunado y cortés con los demás, es un fracaso. Así que un muchacho que no tiene esta cualidad ¿qué es? Un fracaso. Entonces, no queremos niños fracasados en este ámbito, ¿verdad? La Biblia prescribe la cortesía y presenta muchas ilustraciones del espíritu abnegado, la gracia amable y el genio atractivo que caracterizan la verdadera cortesía, porque hay una mala cortesía entonces. Son solo reflejos del carácter de Cristo. De él proceden toda la ternura y la cortesía verdaderas del mundo, aun la de los que no invocan su nombre. Y él desea que estas características se reflejen permanentemente en sus hijos. Su propósito es que nosotros contemplen los hombres su belleza. ¿La belleza de quién? De Cristo, de Cristo.
Entonces, Cristo tenía esas características de carácter y nosotros tenemos que reflejar esas características de carácter. Otro don, otro don precioso que debería ser cuidadosamente cultivado es la reverencia. Esa es otra característica del carácter. La verdadera reverencia hacia Dios tiene su origen en la comprensión de su infinita grandeza y en la sensación de su presencia. El corazón de todo niño debe ser profundamente impresionado por esta presencia del invisible. Debe enseñarse al niño a considerar sagrados la hora y el lugar de la oración y los cultos públicos porque Dios está en ellos. Entonces, ¿dónde se aprende la cortesía? ¿Dónde se aprende la reverencia? En el hogar, en el culto familiar. Otra vez, todo va al culto familiar. Um, ¿Por qué? Porque es el hogar, cada hogar es una iglesia, es una pequeña iglesia. Entonces ya cuando van a la iglesia, pues ellos van a aprender a tener esa reverencia en la iglesia también. Lo que se haga en el culto familiar es lo que también ellos van a reflejar. Así que si oran, van a orar, si adoran, van a adorar, si cantan, van a cantar, etcétera, etcétera, se va a reflejar en la iglesia. ¿Sí, hermana Yadira? Sí, también, es que me acordaba yo también de otro, pues, que nos has enseñado esa parte de que con lo que niños aprenden, los niños aprenden más de lo que ven, de lo que les decimos. Me acuerdo que es del 100% de lo que nosotros les decimos, ellos aprenden el 30%, pero de lo que nos ven hacer es el 70%. Entonces, tiene que empezar por nosotros, ¿verdad? Tiene que empezar por nosotros ese carácter, esa cortesía, esa reverencia en nuestra relación con el Señor para que nuestros niños también puedan verlo y puedan aprenderlo y también puedan reflejarlo. Y es ahí donde entonces nos lleva a, al- a Cristo, ¿verdad? La necesidad que tenemos de Él, que nos transforme. Gracias. Sí, gracias por recordarnos esos porcentajes, son bien importantes. 25-30% es lo que van a aprender de lo que nosotros le decimos. Así que les podemos hablar todo el día. Y nada más de ellos de que hayan comprendido, va a ser 25 al 30. Pero si lo ven y lo experimentan, por eso es que la educación tiene que ser práctica, por lo más práctica que se pueda. Porque si lo practican, lo ven y lo viven, lo experimentan, va a tener muchísimo, de un 90 a 100%. Así que, bueno, pues aquí terminamos el día de hoy. Vamos la próxima reunión en enero, en la primera semana de enero, a hablar acerca de la vestimenta. Y entonces vamos a cubrir 28, ya lo leyeron, nada más queda pendiente 29, 30 y 31. ¿Ok? Para que concluyamos el capítulo 8, perdón, el principio número 8. Sí, hermana Beñani. ¿Es el 2 o el 9 de enero? Buena pregunta. Porque La la pri- primera semana es el 2 y la segunda sería el 9, no sé. ¿El jueves? Sí, señora. Am, mm, yo creo que el 2. El 2 para no desperdiciar más tiempo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Creo que este principio es bien importante del carácter porque ahí enfoca todo lo que es la verdadera educación. Ya hemos visto varias cosas, pero la formación del carácter es lo más primordial. Muy bien, hermana Bellaniz. Algo que me llamaba la atención que decía que la cortesía demuestra el carácter de Cristo. Y yo dije, uy, caramba, y donde nosotros vemos los jóvenes no tienen esa cortesía. Son descorteses, mejor dicho, Sí, o ¿no? sea, en todos los sentidos. Y yo decía, uy, qué trabajo el que tenemos que hacer, porque no hay cortesía, no se dice el por favor, el gracias, también decía el de servir a los ancianos, el de mirar las necesidades de los demás como nuestras, sino siempre es a los criterios personales, primero yo, segundo yo y tercero yo. Eso me hizo reflexionar mucho.
Sí, qué difícil, qué difícil. Sí, se ve en todos lados, tristemente. Voy a leer los comentarios. Es que está en inglés, lo voy a traducir, permítanme. Ok, me menciona la hermana Yaris que tiene un hijo mayor y que el niño más chiquito iba a ver una película y enseñársela a su hijo más pequeño, a Yair, y le dijo que no. Y el niño más grande le dijo, o sea, el muchacho más grande le dijo, ¿por qué no me lo dejas ver esa película? A mí me la dejaste ver cuando tenía su edad. Híjole, qué fuerte, ¿verdad? Se siente, y es que eso se repite. Por ejemplo, había cosas que yo dejaba que hiciera mi hijo y ya no lo dejo. Y a veces me dice, oye mami, yo me acuerdo cuando hacíamos esto, oye mamá, yo me acuerdo cuando me dejabas hacer esto, usar esto. Y le dije, mi hijo, yo no tenía la luz que tenía ahora. Y es válido que cambiemos y hemos hecho cambios drásticos, pero él todavía se acuerda que cosas hacíamos y que no, y que ahora que no las hacemos dice, ay mamá, sí me acuerdo cuando hacíamos esto, ay mamá, mira esto. Y pues seguir adelante se siente feo, me imagino, dice la hermana, pero pues, avancemos en lo que tenemos ahorita y las posibilidades y en la gracia que el Señor nos está dando, porque es gracia, el tiempo de gracia. ¿Sabían que estamos viviendo tiempo extra ya en la historia de este mundo? Ya estamos viviendo tiempo extra. El Señor está esperando que el carácter de sus hijos y de su iglesia se purifique, que se perfeccione, para que Él ya pueda venir. Así que esto de la verdadera educación es algo es algo primordial y básico que tenemos que nosotros implementar, pero ya, no sé cómo más decirlo, con qué palabras más, pero ya, esto es urgente, porque es lo único que podemos hacer en estos momentos por los que están pequeños. Muy bien, vamos a terminar.